Bueno, quiero compartirte una clase que le puse con título Experiencias que te abren los ojos. Y quiero contarte una pequeña historia. Un niño estaba leyendo el último libro de su superhéroe favorito y empezó a leer y leía que a su superhéroe le iba muy mal. Iba perdiendo, le iban derrotando. Y entonces el niñito se estaba empezando a desanimar porque su superhéroe no era así. Y lo que hizo fue ir a leer las últimas páginas del libro, de su libro, y vio que su superhéroe ganó. Ganó y se animó mucho. Entonces regresó a donde estaba y siguió leyendo. Y cada vez que veía que su superhéroe perdía, se decía a sí mismo, si supieras lo que yo sé, que pasa al final. Y seguía leyendo y cuando veía que su superhéroe iba perdiendo, se volvía a decir, si supieran lo que yo sé, que al final mi superhéroe gana. Y ese superhéroe es Jesús, donde sabemos que Él siempre gana. Él siempre gana. Y de eso quiero compartirte el día de hoy. Antes la escritura para poder ofrendar, ahí en segundo de Crónicas 31:6. Leemos y dice, también los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas y presentaron los diezmos de lo santificado y de todo lo que había prometido al Señor su Dios y los depositaron en montones. Esta escritura me anima mucho porque la nación de Israel venía de un tiempo muy malo. Los anteriores reyes se habían apartado de Dios y hacían lo que no le agradaba a Dios. Era horrible, pero empieza a reinar el rey Ezequías, restaura el templo, restaura la vida de oración. Y cuando el pueblo y el corazón de un hombre se vuelve a Dios, se vuelve y todo. Y ellos, al volverse a Dios, quisieron por voluntad traer sus ofrendas, ofrendaron. Es decir, la ofrenda está relacionado con nuestro estado espiritual. Te lo dejo para que puedas entender esto y a ratito que emprendemos puedas considerar ese buen estado espiritual y pues, tampoco digamos, no, como yo soy re mal, pues no ofrendo, no tampoco. Es para ponernos bien, ¿amén? Bueno, estamos en todo esto de poder experimentar la Trinidad. Te compartí la semana pasada acerca de Juan 8, donde Dios a través de Jesús afirmaba que podemos ser esclavos del pecado o libres en él. Pero eso con los que estaba le causó muchos problemas que al final leemos aquí en Juan 8:59, donde dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Terminaron tan enojados que Jesús les haya dicho que eran esclavos del pecado y por lo tanto hijos del diablo. Les dijo, ni creen que ustedes son hijos de Dios, son hijos, su padre que ustedes es el diablo. Y quisieron apedrear. Y me encanta Jesús porque ¿tú qué harías si te quisieran apedrear? Bueno, te vas a tu casa todo desanimado, triste, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a leer ahí en Juan 9:1, ¿no? Saca tu Biblia o prende tu Biblia. Vamos a leer qué pasó. Dice, al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y al volver ya veía.
¿Qué hizo Jesús después de que lo quisieron apedrear? No se fue a su casa a tomarse un tecito, un cafecito, a comerse un bolillo para el miedo. Me impresiona porque ¿qué hizo? Dice, al pasar, al salir, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. En vez de centrarse en él, podía pensar, tengo razón, ¿no? Tomo tiempo para mí. En vez de eso, vio a un hombre necesitado. Y eso me anima y quiero que tú tengas esa seguridad de que nunca somos ajenos a Dios. Él siempre te está viendo. Y así como aquí tomó la iniciativa, Él fue y tomó la iniciativa contigo y en todo momento lo sigue haciendo. Y eso tiene que llenarnos de alegría y de confianza. Lo vio que era ciego. Entonces, de toda esta historia se desprenden dos preguntas. La número uno, ¿para qué nacemos ciegos? Normalmente la pregunta que nos hacemos no es para qué, sino por qué nacemos ciegos. Y fue esa la actitud que tuvieron sus discípulos. Se cree que fueron los 12 porque antes, en Juan 6, ¿te acuerdas que todos lo habían dejado? Entonces sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Sus discípulos tenían una visión de acuerdo a la creencia de Dios, de acuerdo a la creencia teológica que tenían hasta este momento, de que cuando alguien tenía una enfermedad es que había pecado. Lo más grave de esto es que ellos habían creído a través de un maestro que había en ese tiempo de que un bebé podía pecar bien dentro del vientre de su mamá. Y que por haber pecado el bebé podía nacer con malformaciones. Es decir, en términos así prácticos, era hallemos al culpable. ¿Quién es el culpable del por qué este hombre nació ciego? O no pecaron ellos, pero tal vez sus papás. Y sí, también cuando los papás pecan y tienen vidas muy fuertes, sí pueden afectar al bebé, pero no es este caso. ¿Ok? Cuando las mamás toman drogas, el bebé puede salir, nacer malo, pero no es este caso, ¿ok? Entonces aquí los discípulos solo tenían dos opciones, o pecaron sus padres o pecó la persona. Le preguntan a Jesús y Jesús le responde y le dice, no pecó ni él ni tampoco sus padres. Jesús les da una tercera opción que ellos no veían, que ellos no entendían. ¿Ok? No es por el pecado, les dice Jesús. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. En vez de buscar un culpable del por qué pasan las cosas, de por qué nació ciego este hombre, en vez de eso, ¿qué hizo Jesús? Se centró en todo lo bueno que puede salir de ahí. Fue más bien para que las obras de Dios se puedan manifestar en él. Y lo está diciendo en ese tiempo presente, cuando todavía no le había mostrado a nadie, específicamente en este hombre, qué obras iba a hacer en él, pero lo estaba afirmando. Que grandes cosas iban a pasar a través de una necesidad que había pasado. No es por pecado, es para mostrar la gloria de Dios a través de sus obras, de lo que Dios puede hacer. Y me encanta porque esa es la visión de Dios siempre, pero nosotros, al igual que los discípulos, nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Quién lo ocasionó? ¿Quién no se dio cuenta? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el responsable? ¿Quién es el culpable? Para castigarlo, ¿verdad? Y Jesús, en vez de responder por qué, Jesús responde ¿para qué? ¿Para qué nacemos ciegos? Y hoy todos los que estamos acá, nacimos ciegos.
Y tal vez tú puedes decir, no, porque sí veo, ¿verdad? Pero no hablo de esa ceguera, sino de la ceguera espiritual. ¿Ok? Y también alguno que otro hay ahí medio ciego. En verdad, le iba a poner por título a la clase, no hay más ciego que el que no quiera ver. Pero eso mismo, pero le puse experiencias que abren los ojos. Entonces Jesús responde el para qué. Y fue más bien para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos le preguntan alguna causa en el pasado que ocasionó la ceguera. Jesús no responde dentro de la causa pasada, sino desde la bendición futura. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios, lo que Jesús quiere que tú y yo veamos siempre a través de las cosas que nos pasan, a través de las dificultades. Y esas dificultades que a nadie nos gusta tener, ¿verdad? Nadie. Pero que dentro de lo que Dios no intervino, algunos piensan que podemos decir, si Dios da la vida, pues Dios fue quien concedió que este niño naciera ciego. Dios es el culpable. No, Dios no es el culpable tampoco. Aunque quisiéramos hallar un culpable, ¿ok? Sino más que para que toda la plenitud de Dios pudiera manifestarse. No es lo que nosotros comprendemos desde nuestras mentes finitas, limitadas. No es lo que nosotros entendemos desde nuestras mentes finitas. Es desde donde la gloria de Dios quiera manifestarse. Como ustedes saben, la semana pasada aquí te lo anunciaba, que nuestra hermana Angélica estaba en terapia intensiva. No, perdón, ni siquiera había entrado a terapia intensiva. Estaba buscando un lugar para que entrara en terapia intensiva. ¿Verdad? Y cuando pensamos en algo como eso, luego yo entre ellos me puse a pensar, ¿por qué pasó eso? Solamente era lo que médicamente le llaman una operación carotida, una vesícula, que me comparten que duró 20 minutos esa operación. Y luego uno piensa, ¿qué pasó? Los médicos fallaron, el anestesiólogo, ¿qué falló? ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué respondería Jesús? Por, por nadie de ellos. Fue más bien para que la gloria de Dios se pudiera mostrar. Sí. Pero lo vemos así desde el primer momento. No. Fue para que abriéramos los ojos y viéramos las cosas que Él es capaz de hacer. Sí es. Me impresiona, hermano, lo que pasó. Porque realmente Angélica sabía que eso iba a pasar. Me compartes ahí que el día miércoles ella soñó que todo se complicaba en la operación. Y en el sueño, ella solo quedaba al final en un cuarto oscuro sola. Y ahí terminó su sueño. Y le compartías ahí que tenía mucho miedo. Oraron todo. Pero ya el viernes, que iba a ir a hospitalizarse, y había preparado todo, pero al final le dijo, toma por favor el carnet del Seguro Social porque lo vamos a utilizar. Wow. Ella sabía que eso iba a pasar. Como Jesús sabía lo que iba a pasar con el hombre ciego antes de que pasara, ella sabía. Tal vez no así en la magnitud, ¿no? Desde donde Dios lo quiere ver para que su gloria pueda manifestarse. Pero su gloria, la gloria de Dios se manifestó. ¿Verdad? Dice Romanos 8:28. Y sabemos, Pablo lo está hablando con tanta seguridad, que Dios hace que todas las cosas, buenas o malas
O medio malas, o medio buenas, o las muy buenas, o las increíbles, o las espectaculares. Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que Dios usa todo para abrirnos los ojos. Y no solamente hablo de los ojos físicos, sino para verlo a Él. Para verlo a Él. Quiero agradecer mucho de su hermano Arturo, que trabaja ahí del hospital de Plaza Aragón. Y movió todo para que hubiera un lugar allí en terapia intensiva, me cuentas ahí. Pero ese único lugar se lo ganaron. Nuevamente Arturo ahí moviendo sus influencias y consiguió un lugar para que hubiera mejor atención en piso. Ya habías matado eso. Antes habías dicho que le iban a trasladar a la 76. Pero ya se quitó de la 76. Ya no, eso ya no. Pero a alguien le olvidó cancelar la ambulancia. Entonces, cuando ya me iban a trasladar a ese lugar allá en la clínica de Plaza Aragón, no sé qué número es, y la 196, llega la ambulancia porque a alguien se le olvidó cancelarla. Y dices ahí, yo me enojé porque ya no hubo lugar, alguien se lo ganó. Ya, no va a estar acá, que se donde es el lugar seguro. Ahora la van a llevar a un lugar que yo ni sé. Se enojó y le reclamó. Llegan a la 76 y ve que ese hospital está en remodelación y entra por un lugar lleno de escombros, me dice. Dice, oh Dios, ¿a dónde nos trajeron? ¿No? Entra, solamente ahí la llevan al lugar de terapia intensiva donde todo estaba premodelado. Todo. Una habitación para ella sola con todos los equipos. Sale de allí y alguien le toca en la espalda. Y le dice, amigo, ¿qué haces acá? Es alguien que antes fue miembro de la iglesia, pero tenía mucho tiempo que no lo veía. Y en ese momento ya lo iban a sacar a Said porque no podía quedarse ahí. Y él, esta persona le dice, no, no te vayas, lo lleva a donde está el lugar de él, le da una cobija, le sirve de comer, para que la gloria de Dios pueda manifestarse. Amén. ¿Por qué pasó las cosas? ¿Por qué pasó? Yo no sé por qué pasó. Pero la gloria de Dios. Pero sí sé para qué. Para que todos los implicados ahí pudiéramos abrir los ojos y pudiéramos ver a Dios. Sí. Y principalmente la iglesia de Catepec, porque no recuerdo cuándo hubo algo que nos pudo unir. No recuerdo, pero lo que escuchaba es que todos estábamos ahí en oración, en esos mensajes que se compartían de poder orar. Yo sabía que donde tú estuvieras estabas orando. Y uno a la iglesia, porque los discípulos de otras regiones oraron, de provincia, de otros países, de otras iglesias, me dices ahí. Dios nos unió. Y no quisiera, hermano, que eso pasara desapercibido. Quisiera que cumpliera el propósito, que abriéramos los ojos para que vieras. No nada más ellos ahí directamente. No. Ahorita te estoy compartiendo de ella, pero puede ser tú. Y también ya me pasó una tragedia. Y tú preguntaste por qué, qué falló, qué no cuidé, qué no hice. Y tal vez no hay respuestas. Todo hiciste bien. Nada falló. No fue para eso.
fue para que la gloria de Dios pueda manifestarse y pueda utilizar. En términos de hombres, todo ese sufrimiento que pasaron o que están pasando en la familia es inútil, ¿verdad? No nos hubiéramos ahorrado. Todo eso, en términos de Dios, todo eso que consideramos inútil, ha sido para su gloria, para venir a la familia, para que la familia de Saín pueda ver cómo Dios actúa. Para que el médico que la está tratando le dijo, no puedo entender cómo alguien tan grave y a punto de morir hoy esté de pie y hablando. Y caminando. Y hoy en la mañana me convertí que comió y comió bastante. Hace 8 días no había lugar para ella en terapia intensiva. Hace 8 días y hoy está caminando. ¿Ha sido para la gloria de Dios? Sí. En términos de hombres, de sufrimiento inútil. En términos de Dios, ha sido para su gloria. Que no se nos olvide, hermano, amigo, que estás acá. La próxima vez, en vez de cuestionar a Dios y aún hacerlo a él culpable de lo que no tiene la culpa, mejor pensemos cuánto él se puede glorificar. Amén. ¿Cuánto? Al igual que el hombre ciego, Saín me convertía, ha sido para estar sentado en primera fila, viendo a Dios actuar, sin que él lo pidiera o tuviera algo que hacer. Al igual que el hombre ciego, sin que él lo pidiera, estaba en primera fila para ver todo lo que Dios estaba actuando. Y eso me compartías ahí. Ya no, ya. ¿Qué más podía hacer si todo lo que se hizo no era lo que Dios permitía? No había lugar allá porque se lo ganaron. El lugar que había, alguien no canceló la ambulancia. Se la llevaron. Me dices ahí que antes de entrar al hospitalito, ahí donde la operaron, lo que más le preocupaba a Angélica era una calle buena para que la ambulancia llegara por ella, antes de cualquier otra cosa. Para poder estar allí viendo de lo que Dios era capaz. Pasó esto y la segunda cosa es, ¿cómo recobramos la vista? ¿Cómo volvemos a ver? Tú y yo que estamos acá. ¿Cómo? Dice Jesús en el verso 4, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Y viene la noche cuando nadie puede trabajar. Básicamente lo que está diciendo Jesús acá es, ese es el momento de hacer algo. Y no solamente yo porque lo dice en plural, nos es necesario, hablando también a los discípulos. Y eso nos incluye a nosotros hoy. Nos es necesario que eso le pasó a Samuel, pero nos es necesario que también a nosotros. Dios nos abre los ojos y que lo veamos. ¿Verdad? Verso 5, mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Por ser la luz del mundo, dice Jesús, tengo la capacidad para iluminar, para que al veas. Y dijo esto y lo mostró. Dicho esto, cuando dijo que era la luz del mundo, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Ha habido mucha especulación de esto, de por qué tierra, de por qué saliva y de por qué todo. No me voy a aceptar en ello. Solamente quiero que pienses, si lees todo el capítulo, este hombre era un mendigo. ¿Ok? Quiero que puedas cerrar tus ojos, porque traigo tierra para darte en los ojos. Imagínate que tú eres el mendigo. Cierras los ojos, y puedes. Y que de pronto escuchas. Eso pasó.
Y le castigó tal vez, ¿no? Los absurdos, porque parece un absurdo, es lo que Dios utiliza. Me dices ahí tantas cosas que ahora, tiempo pasado, parecían un absurdo. Parecían un absurdo, así como inexplicable, casi unas tras otras, absurdos tras absurdos. Esos absurdos es lo que Dios utiliza. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Si Jesús había podido sanar a un hombre a distancia, ¿qué necesidad de hacer lodo con su saliva? ¿Verdad? Si él dijera, podía sanarlo. ¿Alguna vez te ha caído tierra en los ojos así, algo medio? ¿Verdad? Aunque estaba ciego, sintió mal, pero ahí le damos los ojos. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Esto es impresionante. Había muchísimos depósitos de agua en el templo. ¿Por qué Jesús le tiene que decir a un ciego con lodo en los ojos, con tierra, molestándole, que camine 2 kilómetros? Del templo al estanque eran 2 kilómetros que tuvo que caminar. Cuando te ha caído tierra en los ojos, ¿qué es lo que quieres? Inmediatamente lavarte, no vas a caminar 2 kilómetros. Ni llego. Pero Jesús le dijo que caminara 2 kilómetros. ¿Qué hizo el hombre ciego? Rompió su viejo patrón de pensamiento. Para poder ver, es lo que necesitamos, romper los viejos patrones. Y le puse a romper, porque algunos sí de verdad necesitamos un mazazo de Dios para romper nuestro viejo patrón de pensamiento. ¿Cuál era su patrón de pensamiento? Un ciego no puede ver. ¿Para qué voy allá a lavarme? Ese era su viejo patrón de pensamiento. Ahora tuvo uno nuevo, ahora debe pensar y creer que un ciego puede ver. Y porque cree, camina 2 kilómetros y hace lo que Jesús le dijo. Y al volver, ya veía. Hermano, amigo, muchos de los que estamos acá necesitamos el mazazo, o Dios ya te dio el mazazo, para que podamos romper con esos viejos patrones de pensamiento. Pero yo te pregunto, ¿será necesario el mazazo? Si es voluntad de Dios, pues aunque no lo queramos, ¿verdad? Sai me compartía, es una cirugía que habíamos esperado 6 años. Y buscado el momento más propicio, todo lo mejor. De todos modos, Dios iba a glorificar. ¿Esperarás el mazazo? ¿Te hace falta ese mazazo? Y Dios cumple lo que pedimos, ¿eh? Para romper tus viejos patrones de pensamiento y no quedarte con los tuyos esclavizados del pecado, siendo oídos del diablo. Yo creo que no. Y debiéramos tener la actitud de este hombre que aceptó tener un nuevo pensamiento. Un ciego puede ver, cree, ejerce fe y va. Para tener la posibilidad de ver, tienes que romper con tus viejos patrones de forma de pensar. Romper con tus viejos patrones de cómo piensas. Y de eso tenemos muchísimos viejos patrones. De eso lo más sencillo. Alguien me hace algo, mi viejo patrón es, se la devuelvo, ¿verdad? Pero un nuevo patrón es, alguien me hace algo, un nuevo patrón es, lo perdono, ¿verdad?
Y para que eso pueda ser tu realidad, necesitas cambiar tus viejos pensamientos con los nuevos pensamientos de Jesús. Fue lo que este hombre hizo. Y gracias a que rompió esos viejos patrones, pudo ver la gloria de Dios en su propia vida. Me compartías ahí que eso es lo más complicado, romper esos viejos patrones. Quédate con la idea que tú ya tienes. Y aceptar eso nuevo, que es riesgoso, pero que las manos de Dios pueden ser para su gloria, como ha sido para su gloria. Amén. Vamos terminando. ¿Qué lo sanó? El agua, el lodo, la saliva, la base. ¿Qué lo sanó? No quiere. ¿Quién lo sanó? Pero si tenía fe, ¿para qué fue la base? Sí lo sanó su fe, pero si no va a ese estanque y se lava, se queda ciego. Es decir, no puedes cambiar lo que Dios te dice. No habrá otra forma, Dios, de manifestar tu gloria. No habrá otra manera más fácil y más sencilla. Está muy complicada esta, Dios. No, no hay. Esa es la manera de Dios. O te sometes a esa para ver su gloria, o pides otra opción que no hay, más que la tuya o la mía, y no vemos su plan. ¿Ok? Lo que hace que vea es su fe en Jesús. Por eso hace lo que Cristo le pide. Eso necesitamos tú y yo, hacer lo que Cristo nos pide. Y muchos de aquí hasta el cansancio Cristo nos ha pedido y te has quedado de necio, de necia y no has querido hacerlo. Sin esperar el próximo masas. Para terminar, dice, voy a lavarte el estanque de Siloé, que significa enviar. ¿Por qué a ese estanque? ¿Por qué el de Siloé? Solamente hay una referencia en el Antiguo Testamento. Isaías 8:6 dice, este pueblo rechazó las aguas de Siloé que corren tranquilas y se sintió feliz con Rezín y con el hijo de Remalías. Por lo tanto, el Señor hará que lo inunde por completo las impetuosas y abundantes aguas del río. Es decir, hará que el rey de Asiria los inunde con todo su poder. Había un manantial que bajaba del monte Sinaí y de ese manantial hicieron el estanque de Siloé. Unas aguas muy tranquilas que Dios daba al pueblo, a su pueblo. Y no quisieron aceptar esas aguas tranquilas. Entonces Dios dice, bueno, se viene un torrente grande, aguas y pescosas y abundantes que vienen de Babilonia para que puedas mirar mucho más. Y le dice, Jesús, ve la vaca, el estanque de Siloé, que significa enviado. Ese estanque de Siloé, 700 años antes, simbolizaba a Jesús. ¿Quién es el enviado? Jesús. Y es esa agua tranquila que te calma después del masas. Pero muchos no queremos aceptar a Jesús, esa agua tranquila. Y queremos un masazo más grande, impetuoso, que tal vez ya no hace falta. Al ciego no le hizo falta. Chavitos y chavitas que están acá, jovencillos y jovencillas. Tus papás y yo y nosotros ya pasamos por lo que tú no has pasado. Todas las mentiras que tú dices no son de las inventados. Todos es de eso que tú vas a sacar. Nosotros ya lo sabemos. Y todo lo malo que te puede pasar, lo sabemos, no porque te llevamos una bola de cristal. Pero yo te pregunto, ¿será necesario que pases por todo eso que te decimos que no pases para que aprendas y veas a Dios? ¿Sí? No sé quién dijo sí, pero...
Sí, que pases por eso. Que sigan con su lado cosas celestiales y que se mueran los. Hay un agua tranquila llamada Cresta que te pide que te laves y que me lave allí. Amén. Jesús es el enviado, no hay otro. Jesús es la verdadera fuente de salvación, no es esta. Abrió los ojos físicamente para terminar en Juan 9:35. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y él es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. No solamente Dios había abierto sus ojos físicamente, había abierto sus ojos espirituales. Y cuando dice que ya lo has visto, Jesús no está diciendo que lo ve físicamente. Jesús está diciendo que lo ve al Salvador allí. Por eso lo adoró. Es mi oración que esa sea tu experiencia. Para que Dios nos abra los ojos y que lo vea. Amén. Conclusiones, no puedes quedarte ciego, tienes que venir a Cristo, la verdadera fuente de salvación. Si no te lavas el que sos, permaneces ciego. Y aplicaciones. ¿Qué necesitas experimentar para que abras tus ojos? ¿Qué te falta? Si Dios ya te mostró su gloria, ¿vas a permanecer sin ver? Eso sería una buena reflexión para los ojos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor del cielo, te alabo, Dios, te alabo esta mañana. Padre, alabamos tu nombre, Dios, por toda esa experiencia, Padre, que a menor o mayor medida, Padre, creo toda la iglesia pudimos experimentar, Dios, en ver tu gloria manifestarse de manera real, Padre, particularmente y de manera directa en la vida de Angélica, pero de manera indirecta nosotros, Dios, hemos visto tu gloria, hemos visto tus obras manifestarse, Dios. Padre, te pido que no se quede en un buen recuerdo, Dios. Padre, te pido que no se quede en fue especial. Te pido, Señor, que pueda servir, Dios, para que abras nuestros ojos y te veamos. Y que insistamos en nuestra experiencia contigo, Dios, de manera permanente, Padre. Ahí contigo, Dios. No solamente abra nuestros ojos físicos, sino espirituales, para verte, por favor. Padre, gracias, Dios, que nos has hecho partícipe de eso. Dios, un día, cuando lleguemos al cielo, te preguntaremos por qué. Y tú nos dirás, fue para mostrar y gloria. Que esa sea para ti siempre, Dios, tu gloria. Sabes de Cristo te oramos. Amén.